En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Los humanos. Muy buenas noches, Arlet, qué gusto saludarte. Hola Romina, muy buenas noches, Maylena también. Me da mucho gusto saludarlas a ustedes y a todo su gran auditorio. Al contrario, el gusto es nuestro, Arlet, y platícanos qué vamos a ver en términos de tendencias laborales en este año. ¿Va a dominar el trabajo en casa o vamos a ver algunas otras tendencias? Ha sido muy interesante todo este cambio que ha tenido tanto el esquema de teletrabajo al 100% como el esquema híbrido, porque hoy considero que el teletrabajo ya no es una solución temporal. En este 2026 vamos a ver que va a pasar a ser una transición estructural donde la flexibilidad laboral ya es parte de esta nueva normalidad en el mercado laboral. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, por ejemplo, como empresa de recursos humanos, cuando llega un candidato, antes lo primero que nos preguntaban era ¿cuál es el sueldo que voy a ganar para saber si este empleo me interesa o no? Ha sido muy interesante porque en los últimos años ya los candidatos nos preguntan cuál va a ser el esquema de trabajo. Es decir, el candidato está dispuesto a ceder la parte económica por un esquema de teletrabajo, ya sea en esquema 100% o híbrido. Entonces esto es muy interesante porque hoy las personas realmente están buscando este esquema. Por ejemplo, nosotros de cada 10 personas, yo les puedo comentar que 6 personas piden un esquema flexible, ya sea en 100% presencial o en esquema híbrido. Entonces, ha sido muy interesante. Pero, ¿qué está pasando con las empresas? Porque al principio vimos que la empresa estaba muy abierta, muy convencida. Vimos que las compañías internacionales, estas empresas del Fortune 100, estaban convencidas de querer meter el esquema de teletrabajo porque veían a la gente más contenta, veían a los trabajadores más motivados. Sin embargo, también se tuvieron algunas desviaciones en el camino, ¿no? También, desafortunadamente, se excedió o se transgredió el tema del teletrabajo a que las personas, por ejemplo, trabajaban en 2 compañías al mismo tiempo o tomaban el teletrabajo desde algún lugar fuera de casa, estando de vacaciones. Entonces, se perdió y se virtualizó el concepto tanto que las compañías se replantearon y hoy, por ejemplo, vemos con algunas compañías grandes, justo de estas empresas, de empresas Fortune 100, que ya están aplicando mandatos de regreso completo a oficinas, justamente por esa situación y también porque están motivados, porque están viendo que también la necesidad social de los colaboradores de integrarse, de las juntas, pues también está teniendo una baja en temas de productividad y también de percepción. Entonces, nos estamos encontrando con que los trabajadores buscan este esquema, pero las compañías ya no están tan dispuestas a estar 100%, al menos al 100%. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, que estamos en medio con empresas de recursos humanos, pues una lucha, ¿no? Entre jalar un poquito, pero bueno, evidentemente creemos que hoy la fórmula por el momento es un esquema híbrido de algunos días en la oficina y algunos días en casa. Arlet, muy buenas noches, te saluda Marielena Vega. Yo ahorita que decías que, bueno, pues antes buscaban, por ejemplo, cuánto van a ganar, después esquema de trabajo. Creo que en mi época lo que se buscaba eran las oportunidades de desarrollo. Hoy, de frente a esta tecnología, a lo que se vivió después de la pandemia, las tendencias, las nuevas generaciones, las empresas están capacitadas, las empresas están adoptando estas nuevas fórmulas e incluso donde los jóvenes buscan no solamente un trabajo, sino a lo mejor diversificar. Lo que acabas de comentar, Maylena, es muy interesante porque justo por eso es que no se ha adoptado al 100%, porque las compañías no están todavía preparadas. No hablo de las compañías grandes, hablo en México de las empresas chicas y medianas para medir esta productividad, ni para medir incluso desde la asistencia, ¿no? De cómo generar un sistema para saber si realmente la persona está conectada en horario laboral o no. Entonces, todavía falta tecnología justamente para evidenciar que la persona esté conectada, pero además faltan indicadores claros y medibles para certificar que la gente es más productiva o no en este esquema. Entonces, ahí está principalmente el área de oportunidad de las compañías en tener estos 2 indicadores precisamente para que se pueda valorar si realmente es una fórmula correcta para esta compañía o no, porque va a depender de muchas compañías, ¿no? Incluso, pues evidentemente hay empresas como las de manufactura que es muy complicado que la gente esté
obviamente en teletrabajo, pero a lo mejor la gente de oficina sí, pero otras compañías que se puede prestar, y aunque se pueden prestar, por ejemplo, como despachos contables, empresas administrativas, pero empresas de tecnología, por ejemplo, que crean sistemas, desarrollan sistemas y demás, pero el tema es realmente que la empresa pueda confiar que hay esa productividad en el trabajo, y eso es lo que hace falta en términos de tecnología, Marilena. Arlet, ¿es posible saber qué porcentaje de las empresas aplican este tema del trabajo en casa? Y dejamos fuera, como tú dices, a las manufactureras, a las empresas relacionadas con el sector salud y de seguridad, por ejemplo, pero ¿está avanzando, está creciendo este porcentaje de empresas que ya aplican esta posibilidad? Es muy interesante, Romina, porque creció, pero hoy está decreciendo. Por ejemplo, yo a nivel global te puedo decir que cerca del 27% de los días laborales hoy se realizan desde casa. Pero después de pandemia, este porcentaje, estamos hablando de un 50%. Entonces, se tomó como una estrategia temporal, como lo comentaba al inicio, pero después se volvió ya una estrategia para muchas empresas, una estrategia formal, pero hoy se está regresando. Entonces, hoy, por ejemplo, más del 50% de los empleados está combinando el teletrabajo con presencialidad. O sea, lo que ha bajado es completamente remoto y lo que ha subido es el esquema híbrido. Uno es en casa y otro es en oficina. Oye, Arlet, tú como especialista en recursos humanos, trabajo, ¿estás viendo que los jóvenes tienen cabida en el incremento laboral, en este impacto laboral, porque el desempleo y la informalidad sigue creciendo? ¿México está construyendo herramientas para verdaderamente darle ocupación a todos estos jóvenes? Hay un programa muy interesante de gobierno que ya tuvo una estabilidad unos años antes, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa pues es básicamente con toda la intención de estos jóvenes que están saliendo, que están por salir de sus carreras, que puedan, técnicas o profesionales, que puedan tener una incorporación rápida en la empresa, y sobre todo que tienen un subsidio para que no sea costoso para la compañía esta curva de aprendizaje. Me parece que es un buen programa, pues por supuesto con fortalecer áreas de oportunidad, pero bueno, al menos es un programa interesante en el que da apoyo justamente a todos los recién egresados, porque pues evidentemente, como bien lo acabas de mencionar, María Elena, no está siendo tan rápida la transición de cuando un profesionista sale de su carrera en lo que logra un trabajo. Estamos hablando de que esa temporada puede ser de 3 a 6 meses, y 6 meses nos parece pues un tiempo demasiado amplio para que una persona pues pueda ingresar al mercado laboral. Con el tipo de iniciativas me parece interesante por parte del gobierno, bien aplicadas, pueden realmente ser un motor para que las personas podamos bajar este gap de mes o de tiempo. Y también las compañías, por ejemplo, una práctica muy interesante que están haciendo compañías grandes es estos famosos semilleros, en los que las personas, desde que están por egresar los últimos meses en sus carreras profesionales, los ingresan a las compañías en tiempo parcial, donde los pasan por todos los procesos con un sueldo subvencionado, por supuesto, un sueldo no tan alto, pero sí una subvención, en la que los pasan por todos los procesos para que puedan conocer las compañías, y cuando terminen su carrera profesional, pues evidentemente los que cumplan con ciertas características y que se adapten a la empresa y demás puedan ser contratados. Entonces, todos los proyectos, tanto por la empresa como por la parte gubernamental, me parece muy interesante, justamente por esto que acabas de mencionar, para que no haya la informalidad, para que realmente la persona, cuando salga el trabajador de su carrera profesional o el candidato, pues pueda acceder a un empleo rápidamente y que no se vaya a ir por parte de la informalidad. Entonces, son interesantes. Rápidamente, claro. ¿Realmente funciona Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿No ha sido un verdadero fracaso? Porque nosotros platicamos, María Elena y yo, con directores de empresas, y nos decían que los chicos iban una semana, 15 días y después adiós, ya no iban. Entonces, a mí me parece que no ha sido lo suficientemente exitoso. Sabes que tienes toda la razón, Romina, por eso mencionaba yo que tiene muchas áreas de oportunidad. En sí, el programa, como está en papel, es muy bueno, pero en la práctica nos dimos cuenta que no funcionó en forma adecuada. Hay que hacerle definitivamente ajustes, hay que hacer que realmente se cumpla como está, porque para la empresa puede ser un beneficio, ¿no? El tener un trabajador que es pagado por gobierno, pero cuando sea un trabajador productivo, evidentemente cuando sea un trabajador que realmente ejerce la función, que
que realmente va a hacer un trabajo, que realmente tiene compromiso y responsabilidad, ahí está. Entonces, por eso te decía yo que hay muchas áreas de oportunidad, hay que saberlo manejar para que evidentemente sea exitoso, pero falta mucho, falta todavía un nivel de maduración interesante y otras reglas que yo pues justamente para que puedan tener ese éxito, pero sí, en realidad no fue en años pasados para muchas compañías el programa más adecuado. Pues vaya que sigue evolucionando y que se requiere de la misma forma nuevas reglas, regulaciones, estrategias por parte de gobierno e iniciativa privada. Seguiremos monitoreando esta industria, este sector laboral, y así que Arlet Leal, esperamos mantener comunicación abierta contigo como experta, por supuesto directora asociada de Red Ring, empresa de recursos humanos. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias a ustedes, Romina, Marilena, gracias por la oportunidad de platicar. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. Ellas te recomiendan. Ya amigos, el día de hoy aquí en Salud, Dinero y Amor estamos en el Heraldo y tratamos un tema desde una perspectiva diferente y ahorita vas a ver por qué. Hablamos del tema del aborto, de la vida, toda vida cuenta. Es una serie de libros que estarán saliendo, que tendremos al alcance, y de esta forma tenemos a una de las grandes escritoras de esta recopilación. Hablamos de una gran abogada, alguien que tiene, por supuesto, todas las herramientas para hacer esto y escribir de ello. Hablamos de la abogada Ingrid Tapia. Ella es abogada civil y constitucional. Muy buenas noches, Ingrid. Qué gusto saludarte. Hola María, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlas a ti y a la Romina, que tanto las aprecio y admiro. Muchísimas gracias, Ingrid. Al contrario, gracias. Oye, Ingrid, ¿qué pasa con esta serie de libros que está por salir? De hecho, esta primera parte, Toda vida cuenta, que habla del aborto, te correspondió a ti. ¿De qué se trata? ¿Cómo tocan en esta ocasión el tema del aborto, que es un tema por demás polémico? Pues mira, es una colección que bajo el patrocinio de una colectiva y un sello editorial que es MOAC Ediciones, que va a consistir en 5 argumentarios, que no es el típico libro que tú te imaginas, sino son unos brevísimos, facsímiles brevísimos, son 64 hojas, pero si le quitas el diseño editorial terminan como siendo 20 hojitas, donde se van a publicar de distintos autores. Por supuesto, a mí solo me toca el primero, que es aborto. Se van a tratar los 5 temas más álgidos que ponen en peligro la vida humana: pena de muerte, eutanasia, la maternidad subrogada, el aborto y el borrado de mujeres, ¿no? Entre otras cosas. Estos argumentarios tienen por propósito, es un esfuerzo de unas colectivas protectoras de los derechos humanos con registro en la ONU y en la OEA, para analizar los argumentos que sirven para la destrucción de la vida en todos los escenarios: el económico, el político, el jurídico, el biológico, el psicológico, etcétera. Y ponernos a analizar, digamos, es el resultado de ponernos a analizar si esos argumentos que normalmente oímos tú y yo en la tele, en el radio, en la prensa, en las marchas, son correctos o verdaderos o no lo son. Entonces es una ayuda práctica para que las personas que estén del lado de la defensa de la vida humana en cualquier circunstancia, pues tengan argumentos, por eso es un argumentario, para salir en defensa de la vida en todos los escenarios hostiles que el derecho a la vida resiente, ¿no? Porque hay lugares hostiles. Ingrid, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y realmente sí se está respetando la decisión de la mujer sin criminalizarla? Bueno, todo este libro se inscribe, quiero que sepan, chicas, en que recientemente, y se encuentra en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una iniciativa que además ha tenido repercusión en varios estados, con la intención de despenalizar el aborto durante los 9 meses de gestación. Esa es la razón por la que de nueva cuenta se pone en la mesa de la discusión política, pública y económica el tema del aborto, porque hay quienes se les ocurrió la nada brillante idea de creer que es buena idea que las mujeres aborten hasta el 9º mes de la gestación. Nosotros estamos, sobre todo los grupos feministas, y que además somos defensores de derechos humanos, estamos profundamente preocupados porque después del parámetro fijado por la Corte de 12 semanas, en la práctica del aborto
acrece su riesgo 31% cada semana respecto de la semana anterior en grave perjuicio de la mamá. Dicho de forma muy, muy sencilla, si tú le dices a las mujeres de cualquier país que es seguro abortar durante los 9 meses del embarazo, lo único que vas a provocar en un sistema legal es que esta práctica sesgue la vida, no prive de la vida a miles de mujeres, porque entre más avanza la gestación en el embarazo, es mucho más peligroso realizarte un aborto. O sea, la idea de que haya un parámetro médico que limite la práctica médica del aborto no es para protección del niño, es para protección de las mujeres. Entonces, si un sistema jurídico quita los parámetros, lo que está haciendo es desproteger a las mujeres. Y entonces se convierte en un absurdo, porque tú terminas haciendo algo que va a perjudicar a las mujeres bajo el argumento de que las vas a beneficiar. Ese evento que ahorita está en la Suprema Corte es el que de nuevo reactiva la necesidad de ponernos a analizar si las razones que nos dan para permitir los abortos y las circunstancias en las que se permiten son en realidad correctas o no. Oye, Si los argumentos que nos están dando son verdaderos o no. Por ejemplo, no sé si me alcanza a decir el tema de la criminalización que dices. A eso íbamos. Y por ejemplo, porque se sabe que el aborto a veces está ligado con la violencia en contra de la mujer. Después de este libro, con las leyes que están ahorita en la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo se está viendo, Ingrid? ¿Cómo lo estás analizando? Mira, ahora que hablas de criminalización, yo misma participé muchos años y lo logramos en 13 estados de la Federación en modificar los códigos penales para que la pena por la práctica de aborto no fuera de privación de la libertad. En la mayoría de los estados de la Federación, dicho de forma muy sencilla, la pena por practicarse un aborto no es cárcel para una mujer. Pero la mayoría de las personas, según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, que concentra toda la información de todos los reclusorios en todo el país, hay 248 personas presas por el delito de aborto. Y de esas 248 personas, 246 son hombres, y no médicos ni parteros que practicaron aborto. Son hombres. Fíjate, estoy hablando del 99% de las personas que están presas por el delito de aborto son hombres. Y son hombres que provocaron la muerte de un bebé en el seno materno, o sea, dentro del vientre de la mamá, como consecuencia de golpear brutalmente a la mujer. Es decir, le dieron una golpiza a una mujer embarazada hasta que le provocaron la muerte de su hijo. Si tú despenalizas el aborto, estos vatos van a caminar. ¿Y qué les dicen las autoridades, Ingrid? ¿Cuál es la alternativa que ustedes están planteando? Pues mira, las alternativas, la primera alternativa que soportar, creo yo, y guardo convicción absoluta, es la de defender todos los derechos de todas las personas con independencia de lo que piense un gobierno o un Estado. Porque esa es una postura ideológica, ¿sabes? Yo sí creo, por eso escribo este libro, que todas las personas tienen el derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, etcétera, con independencia de lo que diga su tonto gobierno, sus tontas leyes o sus tontos tribunales. Porque esos derechos los tenemos las personas antes de la constitución de cualquier ley y de cualquier Estado. Justo esa es la idea de los derechos humanos, que hay derechos que ninguna ley y ningún Estado te pueden quitar, y el de la vida es una prioridad porque el de la vida es el que facilita que te conviertas como ser humano en depositario del resto de derechos. El problema que tenemos en México es que la mayoría de personas que acuden a la práctica del aborto es porque son personas que resienten graves condiciones de violencia sistémicas, estructurales. Somos mujeres solas que te ves abandonada, sin estudios, sin trabajo, sin dinero, sin empleo. Y yo creo que los estados son claudicantes cuando permiten el aborto para evitar hacerse cargo de las necesidades que tienen las mujeres en estado gestacional, ¿no? Porque siempre es más barato para cualquier gobierno darte una pastilla o hacerte un legrado que ayudarte a mantener a tus hijos y salir adelante, ¿no? Y claramente los estados chafas, los gobiernos chafas, pues optan por esa postura antes que salir a proteger a las mujeres. A mí me gustaría vivir en un país, tú lo sabes, donde el Estado saliera con toda la fuerza que tiene a proteger a sus mujeres y a sus niños. No que nos diera de, ups, ¿cómo estás? Jodida, hija. Pues mira, pues mejor mátalo.
Sin duda, una decisión polémica con puntos de vista muy diversos que se deben de respetar, pero lo más importante es cuidar la integridad física y emocional de la mujer, sea cual sea su determinación. Muchísimas gracias a Ingrid Tapia. Ella es abogada, experta en derecho civil y constitucional, una defensora de la mujer. Está presentando su libro Toda la vida cuenta, argumentario a prueba de balas. Gracias, Ingrid. Les agradezco muchísimo la oportunidad, como siempre. Les mando un beso, María Elena y Romina. Gracias por el espacio. Se presenta el día 12 ahí en Alborada 450, en un auditorio que está frente a Perisur. Desde luego es gratuito, y si no quieren hacer el favor de acompañar, nos echamos ahí un cafecito y un postre y echamos, como decimos las señoras, chale. Y por lo pronto quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Amor, en este lunes 9 de febrero, yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo jueves con la mejor información financiera y de salud aquí en el Heraldo Radio. Y ahora que se acerca el Día del Amor y la Amistad y quieres tener